Va. This meeting is being recorded. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo número 3 y nos tocó exponer sobre la NIF 16. Empezamos a ver nuestra NIF 16 desde el capítulo 61. En donde la NIF nos dice que un arrendador clasificará cada uno de sus arrendamientos en dos clases de arrendamientos, pero hay una pregunta muy importante que debemos hacernos al hacer esta clasificación, donde nos dice, ¿ha sido transferido sustancialmente todos los riesgos y ventajas de los activos arrendados al arrendatario? Si la respuesta es que sí, nuestro arrendamiento será financiero, y si la respuesta es no, nuestro arrendamiento será operativo. ¿Cuándo va a ser un arrendamiento financiero? Cuando se transfiere la propiedad del activo subyacente al arrendatario al finalizar el plazo del arrendamiento. También cuando tiene la opción de compra el activo subyacente a un precio que se espera sea suficiente, inferior al valor razonable. El plazo de arrendamiento cubre la mayor parte de vida económico del activo subyacente. El reconocimiento y su medición para los arrendamientos financieros nos dice que la medición inicial va a ser cuando el arrendador usará la tasa de interés implícita en el arrendamiento para medir la inversión neta en el arrendamiento. En el caso de un subarrendamiento, si la tasa de interés implícita en el subarrendamiento no puede determinarse con facilidad, un arrendador intermediario puede usar la tasa de descuento utilizada en el arrendamiento principal, ajustada por los costos directos iniciales asociados con el subarrendamiento para medir la inversión neta en el subarrendamiento. También nos dice que los costos directos iniciales distintos de los incurridos por los arrendadores que sean a la vez fabricantes o distribuidores de los bienes arrendados se incluirán en la medición inicial de la inversión neta. En el arrendamiento y reducirán el importe de los ingresos reconocidos a lo largo de la duración del arrendamiento. La medición posterior nos dice que un arrendador reconocerá los ingresos financieros a lo largo del plazo del arrendamiento sobre la base de una pauta que refleje una tasa de rendimiento constante sobre la inversión financiera neta que el arrendador ha realizado en el arrendamiento. También dice que aspira a distribuir el ingreso financiero sobre una base sistemática y racional a lo largo del plazo del arrendamiento. Un arrendador aplicará los pagos por arrendamiento relacionados con el periodo contra la inversión bruta en el arrendamiento para reducir tanto el principal como los ingresos financieros no acumulados. A continuación les dejo a mi compañero que seguirá con la exposición. Un arrendador contabilizará una modificación de un arrendamiento financiero con un arrendamiento separado, es decir, la modificación incrementa el alcance del arrendamiento añadiendo el derecho a usar uno o más activos subyacentes. También la contraprestación
por el arrendamiento se incrementa por un importe acorde con el precio independientemente del incremento en el balance y por cualquier ajuste adecuado a ese precio independiente para reflejar las circunstancias del contrato concreto. Dice que para una modificación de un arrendamiento financiero que no se contabilice como un arrendamiento separado, un arrendador contabilizará la modificación de la siguiente forma. Si el arrendamiento hubiera sido clasificado como un arrendamiento operativo y si la modificación hubiera estado vigente en la fecha de inicio del acuerdo, deberá contabilizar la modificación del arrendamiento como un arrendamiento nuevo desde la fecha de vigencia de la modificación y también medirá el importe en libros del activo subyacente como la inversión neta en el arrendamiento inmediatamente de la fecha de vigencia de la modificación del arrendamiento. Buenos días, mi nombre es Francisco Antonio Morales Foronda. Continuando con la presentación, yo les voy a conocer sobre lo que es el párrafo 80 al 103, donde nos habla lo que es el arrendamiento operativo. En este arrendamiento operativo nos indica que se debe hacer el reconocimiento y medición. Lo que es un arrendador reconocerá los pagos por arrendamiento procedentes de los arrendamientos operativos como ingresos de forma lineal, de acuerdo con otras bases sistemáticas. El arrendador aplicará otra base sistemática si esta es más representativa como patrón, con lo que se disminuye el beneficio de los activos subyacentes. ¿Qué es un activo subyacente? Se nos indica que es un grupo de los activos que utiliza la empresa como para sus operaciones, las cuales es importante conocer para una medición en sus registros contables, ¿verdad? Medición del arrendamiento. En esta medición nos indica que un arrendador contabilizará su modificación en un arrendamiento operativo como un nuevo arrendamiento desde la fecha de vigencia de la modificación o considerando los pagos por arrendamiento anticipados o acumulados que fueron devengados relacionados con el arrendamiento original como parte de los pagos del nuevo arrendamiento. Esto lo considera muy importante la entidad para poder tener al día sus registros. Como presentación, es importante que un arrendador presente los activos subyacentes sujetos a arrendamientos operativos en sus estados de situación financiera, de acuerdo con la naturaleza de los activos de donde surgió este reconocimiento para poder tenerlo registrado en su presentación, que todos los usuarios lo puedan comprender adecuadamente. Como información importante a revelar, se debe considerar como los objetivos en la información que deben el arrendamiento es revelar toda la información en las notas junto con la información proporcionada en los estados de situación financiera para que todos puedan comprender el periodo y estado de flujo de de efectivo que fueron utilizados en base a esta información a revelar. Los usuarios deben de comprender los arrendamientos sobre la situación financiera y rendimientos financieros de cómo su flujo de efectivos estén contemplados con este arrendatario.
como transacciones de venta con arrendamiento posterior. Esto nos indica si una entidad al arrendatario o vendedor transfiere un activo a otra entidad, el arrendador o comprador, y la primera toma en el arrendamiento. Ese activo de la segunda, el arrendatario vendedor o arrendatario comprador contabilizará el contrato de transferencia y el arrendamiento aplicado de la evaluación como se fue la transferencia de este activo cuando hicieron el movimiento o traslado a la entidad nueva donde se va a tener esta transferencia, ¿verdad? De como del arrendamiento que se obtuvo. Es muy importante conocer este tipo de información para que se pueda comprender bien los registros de las transacciones que se realizó. Es importante evaluar si la transferencia del activo es una venta. Esto nos indica que si una entidad aplicará los requerimientos para determinar cuánto fue la satisfacción o de la obligación que se obtuvo en este activo. También nos menciona acá lo que son las transferencias del activo. Es una venta. En estas transferencias nos indica que si la transferencia de un activo por el arrendatario o vendedor satisface los requerimientos según la NIF 15 para ser contabilizados como una venta de un activo, ya que en esta NIF nos da a conocer cómo se debe registrar la venta del activo. El arrendatario vendedor medirá el activo por derecho de uso que lo pueda vender. También nos indica que este arrendador o comprador contabilizará la compra del activo aplicado según las normas que correspondan. El arrendatario aplicará los requerimientos de contabilizar de acuerdo a la naturaleza de esta transferencia. También nos da a conocer sobre lo que son las transferencias del activo no es una venta. En esto nos indica la NIF si la transferencia de un activo por el arrendatario vendedor no satisface los requerimientos de la entidad. Esto se debe de aplicar de acuerdo a la NIF 15 también para ser contabilizados como una venta de un activo. Buenos días, compañeros y licenciados. Mi nombre es Jennifer Lux y yo voy a seguir con lo que habla la NIF 16, que es en el apéndice A y B. Habla acerca de la clasificación del arrendamiento y clasificación de subarrendamiento. En este caso se entiende como arrendamiento que se clasifica como financiero cuando se transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. En la NIF 16, pues en el apéndice A, pues da unos conceptos un poquito más claros acerca de algunos temas que tal vez no han quedado claros. Habla acerca de lo que es el activo subyacente. Acá pues se puede decir que es un activo financiero sobre el que caen contratos, es decir, el valor de referencia de determinados derivados financieros. Una vida económica, acá la misma menciona como un periodo a lo largo del cual se espera que un activo se use económicamente por uno o más usuarios, o en este caso, pues la cantidad de producción o unidades similares que se espera obtener.
Un subarrendamiento nos indica que es un acuerdo en el que alguien asume parte o totalidad de un contrato de arrendamiento existente. Este tipo de arrendamiento implica al menos tres partes. La primera parte es el propietario, que en este caso por lo general es el dueño de la propiedad. La segunda parte es el inquilino, el que alquila la propiedad del propietario. El tercero es el subarrendatario que alquila la propiedad de un tercero, en este caso puede ser un inquilino. Los pagos variables de arrendamiento. Acá pues los pagos realizados por un arrendatario o un arrendador es por el derecho de usar un activo subyacente durante un plazo determinado. Estos van a variar derivado a un cambio o algún hecho o circunstancia que ocurra después de la fecha de comienzo y son distintos al paso del tiempo. Pues aquí nos indica que un contrato de arrendamiento podría incluir términos y condiciones. Acá los incluyen para poder dejar claro y ajustar los pagos de dicho arrendamiento y esos cambios que ocurren entre la fecha de inicio y la fecha de comienzo de dicho arrendamiento. Gracias. Buenos días, mi nombre es Maricruz y les voy a hablar un poco sobre los componentes separados de un contrato. En el párrafo B32 habla sobre el derecho de usar un activo subyacente, que es un componente del arrendamiento separado si nos da dos opciones. El arrendamiento puede beneficiarse del uso del activo subyacente por sí mismo o junto con otros recursos que están fácilmente disponibles para el arrendatario. Recursos fácilmente disponibles son bienes o servicios que se venden o arriendan por separado, por el arrendador o por otros proveedores, o recursos que el arrendatario ya ha obtenido del arrendador o de otras transacciones o sucesos. Y la otra opción es si el activo subyacente no es altamente dependiente ni está altamente interrelacionado con otros activos subyacentes en el contrato. La NIF nos da un ejemplo, que es el hecho de que un arrendatario pueda decir no a arrendar el activo subyacente sin afectar significativamente sus derechos a usar otros activos subyacentes. En el contrato pueden indicar que el activo subyacente no es altamente dependiente o no está altamente interrelacionado con los otros activos subyacentes. La siguiente, por favor. También la NIF nos habla sobre el plazo del arrendamiento. Pues para determinar el plazo del arrendamiento y evaluar la duración del periodo no cancelable de este activo, una entidad aplicará la definición de un contrato y definirá el periodo en el que dicho contrato es exigible. Un arrendamiento deja de ser exigible cuando un arrendatario y el arrendador tienen cada uno por separado el derecho de terminar el arrendamiento sin permiso de la otra parte con una penalización insignificante. Para determinar el plazo del arrendamiento y evaluar la duración del periodo no cancelable de este, una entidad aplicará la definición de un contrato y determinará el periodo por el que dicho contrato es exigible. Un arrendamiento deja de ser exigible. Un arrendamiento deja de ser exigible cuando un arrendatario y el arrendador tienen cada uno por separado el derecho de terminar el arrendamiento sin permiso de la otra parte, con una penalización insignificante. Si solo el arrendatario tiene el derecho de terminar un arrendamiento, este derecho se considera que puede ser una opción.
Pagos por arrendamientos que son fijos en esencia. Estos son los pagos por arrendamiento, incluyen cualquier pago fijo por arrendamientos en esencia. Los pagos fijos por arrendamiento en esencia son pagos que pueden formalmente tener variabilidad, pero son esencia inevitable. Existen dos opciones, que existe más de un conjunto de pagos que el arrendatario podría realizar, pero solo uno de esos conjuntos de pagos es realista. En este caso, una entidad considera el conjunto realista de los pagos como pagos por arrendamiento. Existe más de un conjunto realista de pagos que podría ser un arrendatario, pero debe realizar al menos uno de estos conjuntos de pagos. En este caso, una entidad considerará que los pagos por arrendamiento son el conjunto de pagos que suma el menor importe sobre la base desconectada. Implicaciones del arrendamiento con activo subyacente antes de la fecha del comienzo. Existe los costos por arrendamiento relacionados con la construcción de diseño del activo subyacente. Existe también el derecho legal al activo subyacente, la información a revelar por el arrendatario, clasificación del arrendamiento por el arrendador y clasificación de subarrendamientos. Gracias, los dejo con mi compañera. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Jennifer Rodríguez y a continuación les voy a hablar sobre qué es el arrendamiento. El arrendamiento es un convenio realizado por escrito en el cual el propietario traslada los beneficios de un bien mueble o ya sea un bien inmueble a un tercero. Es como una solución práctica que no se requiere que una entidad evalúe nuevamente si un contrato es o contiene un arrendamiento en la fecha de aplicación inicial. La siguiente, por favor. ¿Qué es un arrendatario? Bueno, a continuación les voy a dar una pequeña definición de qué es un arrendatario. Y esta es una persona que adquiere un derecho al usar un bien mueble o inmueble a cambio de un pago. Estamos hablando de como definición de arrendatario o más bien inquilino. En el caso del alquiler de una vivienda, se trata de una persona que entra a vivir a ese inmueble pagando una renta ya sea periódica, mensual o quincenal, ¿verdad? Ahora hablando con respecto a la norma, pues un arrendatario aplicará esta norma a sus arrendamientos. Aplicará esta norma a sus arrendamientos aplicando la NIC 8 en políticas contables en cambio a las estimaciones contables. Un arrendatario aplicará la normativa descrita en el párrafo de la forma congruente a todos los arrendamientos en los que sea arrendatario. Si un arrendatario opta por aplicar esta norma de acuerdo con el párrafo, no reexpresará la información comparativa. Ahora bien, les voy a dar una definición sobre qué es un arrendador y un arrendatario, que no es lo mismo, ¿verdad? El arrendador es el propietario del inmueble, mientras que el arrendatario es el inquilino, el que está arrendando el lugar, ¿verdad? La siguiente, por favor. Ahora vamos a ver arrendamientos anteriores clasificados como arrendamientos financieros.
Si un arrendatario opta por aplicar esta norma de acuerdo con el párrafo de arrendamientos que fueron clasificados como arrendamientos financieros, utilizando la NIC 17, el importe en libros del activo por derecho de uso y el pasivo por arrendamiento en la fecha de la aplicación inicial será el importe. En libros en el activo de arrendamientos y el pasivo por arrendamiento inmediatamente antes de la fecha de la media aplicando la NIC 17. Para esos arrendamientos, el arrendatario lo contabilizará en el activo por derecho al uso y pasivo por arrendamiento aplicando esta norma desde la fecha de su aplicación inicial. La siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre los arrendadores. Los arrendadores en esta norma pues nos dice que evaluará nuevamente los subarrendamientos que fueron clasificados como arrendamientos operativos aplicando siempre la NIC 17 y que se mantienen en la fecha de aplicación inicial para determinar si cada subarrendamiento debe clasificarse como un arrendamiento operativo o un arrendamiento financiero utilizando esta norma. El arrendador intermediario realizará esta evaluación en la fecha de aplicación inicial sobre la base de los términos y condiciones contractuales que se mantienen del arrendamiento principal y el subarrendamiento de esta fecha. La siguiente. La siguiente. Muy bien. Importes anteriormente reconocidos con respecto a combinaciones de negocios. Aquí nos habla si un arrendatario reconoció anteriormente un activo o pasivo aplicando la NIF 3, combinaciones de negocios relacionadas con condiciones favorables o desfavorables de un arrendamiento operativo adquirido como parte de una combinación de negocios, el arrendatario dará de baja ese activo o pasivo y ajustará en la fecha de aplicación inicial el importe en libros del activo por derecho de uso aplicando el importe correspondiente. Ahora los dejo con mi compañera. Gracias por su atención.